7 minutos en el territorio continental ecuatoriano. El doctor José Alvear Campodónico nos acompaña esta mañana. Vamos a conversar con él algunos temas antes de entrar a analizar la situación de nuestro país, el discurso a la nación que formuló el 24 de mayo el señor presidente de la República de Ecuador. Con lo que se ha dado en Estados Unidos, cobra un tema vigencia y está en debate la posesión de armas en Estados Unidos. Datos de archivo de la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, doctor, muestran que el 2021 fue el año con más tiroteos masivos en ese país y el registro de este año no es alentador. De acuerdo a la Constitución de Estados Unidos, el 15 de diciembre de 1791, hace aproximadamente 230 años, se aprobó la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, con la que se permite a los ciudadanos poseer, portar armas. Los argumentos a favor y en contra de esta medida son numerosas. Esa es la segunda enmienda en los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Doctor. Bueno, buenos días a los radioescuchas. Qué gusto estar acá en Radio Morena. Hace años que no a los tiempos. Años que no los visitaba Víctor Hugo, Raúl, Roberto. Saludo a mi pana Lucho Almeida, que no lo veo hace mucho. Bueno, sé que ahora está en la asamblea, ahí lo sigo. Hacer una aclaración, no soy doctor, soy simplemente un asegurador y comerciante y hombre de negocios como el que está en la calle. ¿Verdad? Lo aclaro porque después van a decir que me estoy arrogando títulos, hermano. No, el papá, de todas maneras. Claro. Y hay ese ligamiento, ¿no? En ese orden, se liga. Y sabe una cosa, que hasta yo pensé que usted tenía la misma preparación. Le soy sincero. Sino que, como dicen en la calle, hay gente mala, entonces después van a decir, pucha, se cree doctor, se arroga las funciones de doctor, así que... Que en paz descanse. Que en paz descanse. Muchas gracias, amigos, por ese aprecio. Sabe el aprecio. aprecio y la consideración de siempre. Muchas gracias, yo lo sé, lo percibo y lo sé. Bueno, primero creo que este país tiene que apostar a un cambio. Apostar a un cambio de modelo y de estructura como tal. Y yendo por ese camino de apostar a un cambio de estructura y de modelo de país, parte de ese cambio no creo que derive en la solución de darle las armas a los conciudadanos, porque ni un país de primer mundo como Estados Unidos los puede controlar. Lo que creo que es parte de ese cambio es que tiene que haber un Estado que se dedique, en vez de clavarle impuestos a la gente, en fortalecer la seguridad, en fortalecer la salud y en fortalecer la educación. Tenemos que percibir o volver a sentir esa libertad de caminar por las calles sin miedo a que nos maten. Entonces, creo que el Estado tiene que inyectar muchos recursos a la policía, no solamente económicos, tiene que capacitar, tiene que darles recursos, tiene que tratarlos bien, no tiene que cobrarles las balas, tiene que hacerlos sentir que son parte de la solución. Mientras los abandonemos, vamos a tener estos problemas. Y en ese aspecto creo que el gobierno del encuentro está fallando muchísimo, porque lo único que se encuentra hoy en día en las calles son muertos pasando una cuadra, se encuentran decapitados, se los encuentra embalados, se encuentra la refrigeradora vacía porque no hay trabajo, o se encuentran nuestros parientes enfermos porque los servicios médicos no sirven. Oye, pero usted así lo señala, lo estigmatiza prácticamente al gobierno del encuentro, y dicen otros analistas que esto es un arrastre. A ver, mi querido Víctor Hugo. No se puede culpar a gobernantes anteriores porque te metiste a soldados. Eso iba a decir yo. Siempre tienes que aprender, ¿no? Yo no, o sea, los que votamos a este gobierno del encuentro, que hoy en día solamente encontramos problemas y no soluciones, no votamos a este gobierno para que nos diga los problemas que heredó. Pues. Lo votamos porque entendíamos y nos prometió que sabía cómo solucionar los problemas en los primeros 100 minutos. Sí se acuerda de eso, ¿no? Sí. Que en los primeros 100 minutos iba a solucionar los problemas de este gobierno. Pero la parte macroeconómica está bien de acuerdo
Hay informaciones que dan Sí, a conocer sí, ellos, ¿no? Sí, pero el papel aguanta todo, pues, Víctor Hugo. Esto es como cuando usted, mi querido Víctor Hugo, viene y le dice a su familia, mira, en 3 meses hemos ahorrado plata, ¿ya? Pero ¿qué pasa en esos 3 meses? No pagué el supermercado, no pagué el seguro médico, no pagué la escuela. Claro, pues si no tocas el dinero para pagar tus obligaciones, obviamente en la cuenta lo vas a tener ahorrado. Pero eso es hasta cierto punto falso, porque en algún momento vas a tener que pagar tus obligaciones y la cuenta va a bajar a 0. Y seguramente te vas a quedar endeudado, como la mayoría de los ecuatorianos, que vivimos del crédito, vivimos endeudados porque no hay trabajo, no hay oportunidades, y ahí está el reflejo. Hay una situación a propósito de la pregunta de mi compañero Víctor Hugo y la cita. Ahora poco vi, en lo más reciente, el 76% de los estadounidenses aprueba que se mantenga la segunda enmienda. Las aclaraciones permanentes de la máxima instancia ya, la Corte Suprema, hacen aclaratorias de lo que implica esto. Y yo no sé si allá se incomoda la policía o alguien sale y se rasga las vestiduras cuando hay que hacer este tipo de aclaratorias. Una sociedad tiene la necesidad para poderse defender de lo que está en estos momentos. Imagínese, estimado amigo, ¿qué cosa pasa en estos momentos? Hace un rato decíamos, padres de familia desesperados que ya no saben si mandar a la escuela a sus niños. Comerciantes que están cerrando sus negocios y yéndose a cualquier otra parte. No saben para dónde coger. ¿Vale la pena o no la reflexión? ¿Vale la pena o no? Porque, insisto, aquí también hay herramientas. Citamos la segunda enmienda, pero ¿qué es lo que hace falta? ¿Determinación? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer? Le pregunto al analista de este momento. ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer o qué es lo que hemos hecho mal? Para mí hemos descuidado a la policía. Yo les hago un análisis. ¿La sociedad en general o...? No, los gobiernos de turno. Porque aquí deberían haber como políticas de Estado cuidar la seguridad, cuidar la salud, cuidar la educación. Ese es un principio constitucional. Es un principio constitucional, pero parece que cuando ya los gobiernos de turno destinan esos dineros a cualquier cosa menos a lo principal. Es bonito para el papel. Exactamente. Ya, entonces, a ver, les cuento cómo funciona el tema de la policía. Del 100% del cuerpo de la policía, usted tiene un 30% que es UNAS, SEGIR, GOE, ¿ya? Que esa gente está bien equipada, está bien pagada y tiene herramientas. Pero esa gente cubre el 10% del problema. De ahí viene el 70% que es el pelotón, que tiene que cuidar el 100% del problema. Y ese 70% es el que no está pagado, el que no tiene gasolina, el que le cobran las balas. ¿Qué pasa con ese 100%? Usted le dice al policía, ¿sabe qué? Vaya y ronde por esta calle. ¿Pero qué tengo que hacer? No sé, vaya y ronde. El policía raso. El policía raso. Entonces, es muy fácil a ese policía que venga el lado oscuro y lo compre, pues. Y le diga, ¿sabes qué? Hasta el tonto. Entonces, si no cuidamos a la policía, si no le damos herramientas, si no le damos recursos realmente, no es posible que este gobierno se haya demorado 3 meses para 9 millones que todavía no llegan. Le pregunto, José Alvear Campodónico, lo escuchan aquí en Radio Morena, 7:14. El presidente de la República anuncia 30,000 policías de aquí a 2025, ¿no? Ya cuando se vaya. Yo le hago... O sea, no, es que la pregunta que le hago es para el raciocinio. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder darle a un ciudadano más el uniforme? La solución es más policías. Hay 55,000 policías. Escuchaba en no estadística, 55,000 policías, y 110,000 uniformados privados de seguridad. ¿Esto es suficiente o hace falta una estrategia que venga desde el gobierno? Hace falta una estrategia. ¿El viaje a Israel fue suficiente? Yo creo que hace falta una estrategia donde se capacite a la policía, donde se le dé recursos y el gobierno tiene que inyectar plata. Si no inyectan plata, no va a pasar nada. ¿De qué sirve tener 25,000 policías nuevos? ¿Ya? Si tú no les das herramientas y no los proteges, si el marco jurídico dice que si el policía reacciona va preso y si no reacciona está muerto. Entonces, ¿en qué estamos? A ver, un país como el nuestro, en estos momentos estamos mirando qué pasa con el señor presidente de la Corte Constitucional. Un país que todos hablamos de seguridad jurídica, pero ¿cómo la plantamos? ¿Cómo la instauramos? Es que tiene que haber un cambio de modelo de Estado y de estructura de Estado.
tiene que entrar una estructura. Entonces, Una nueva constitución, Una nueva entonces. constitución. ¿Y por qué no? Si el señor Correa hace 14 años de la nada lo hizo. Lo que pasa es que hay que saber cuándo. Tiene que haber hay que apostar por un cambio, tiene que haber un modelo libertario. Yo considero que sí, porque él tendría que haber aprovechado la efervescencia de haber llegado para mandar a todos los asambleístas a su casa, como lo hizo este señor que está en Bélgica en su momento. Claro, en el 2007 no participó exactamente, como candidato a y legislador. con la efervescencia, entonces ahí sí, entrar con una mayoría en la asamblea que nunca la tuvo, y ahí sí hacer los cambios que tenía que Pero hacer. los números del señor Correa no son comparables con los del señor Lazo, porque el señor Correa los votos eran también de él. Hoy en En día. cambio, el señor Lazo Está bien. entró con una sumatoria. Claro, entró de con una... diferentes vertientes. Sí, pero quizás habría que ahí haber discrepo, aprovechado... ¿Por qué? Recuerde que por qué se denominó al movimiento político Alianza País. Claro, porque se Así aliaron, se aliaron todas las aliaron tendencias que estaban cabezas. hartas de las Claro, exageraciones, de las exageraciones del otro lado. y el discurso pues del modelo neoliberal que me cortan la mano antes de firmar un acuerdo Ya, comercial. Y al final del día ellos supieron explotar, Explotar. lo que hace el socialismo. ¿Qué hace el Él socialismo? Te aprovechó, genera una grieta. él aprovechó ser ministro de Economía en el Exacto. régimen de Es Alfredo una Palacio. constitución a la talla de Rafael Correa en aquel Exactamente, entonces, pero porque- que trae el problema para la Porque actualidad. él es que el tipo, con su mentalidad, que es generar el resentimiento social, generar la diferencia de clases, explotó la necesidad del pueblo, y explotó el malestar del pueblo, para hablar con propiedad. Claro. Supo interpretar. Aprovechó el momento, mandó a esos diputados a la casa, apostó por sus posibilidades, le jugó el número y cambió la constitución y la llenó de candados al punto que hoy en día tenemos los problemas que tenemos. Y respondiendo a su pregunta, ya, eso es parte de lo que estamos exigiendo, un cambio en la estructura del Estado. No puede ser que los organismos de Estado haya manos oscuras que están atrás. No puede ser que no sean independientes, no puede ser que no estén provistas de gente proba, honesta, capacitada, que llega con transparencia. No puede ser que el un poder mete la mano en el otro. Tiene que haber definitivamente independencia. Solo lo vamos a lograr cuando el Estado deje de ser tan intervencionista y cuando el Estado se dedique a darnos funcionarios que cuiden la justicia en este país, seguridad a los conciudadanos y respeto a la propiedad privada. Por eso hay que apostar por un cambio. 7:18 minutos en Radio Morena. Un Ecuador viable, dice José Alvear Campodónico aquí en Radio Morena. 27 palabras. 27 palabras. Han pasado una serie de situaciones que nos han puesto a todos, desde que ya la tecnología permite a la velocidad de la luz. Pero yo no he escuchado en los Estados Unidos. Acá llevamos ¿cuántas constituciones? Solo 27 palabras están en la segunda enmienda. Que como yo no sé inglés, yo soy del tiempo en donde no se nos exigía inglés. Solo dice esto: siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. 27, escúchese bien, aquí tenemos una narrativa desde la exposición de motivos hasta llegar al articulado, al cuerpo que está vigente, que se está por aprobar, que se presenta. Una cantidad de cosas que a la hora de la hora, ¿qué le hacen de utilidad a la sociedad en su conjunto para extirpar de raíz estos grandes males? Tenemos que apostar por un cambio y por un modelo libertario, un modelo que patee el tablero y que mande a la actual casta de políticos a la casa. No digo que la gente no sea política, porque el momento que tú opinas, ya estás haciendo política. Todo acto. Jesús fue el primer político que hubo aquí en el mundo. Y el primer revolucionario y el primer humanista. revolucionario. Ya, pero necesitamos gente, no voy a decir nueva, pero sí fresca, porque lamentablemente el Ecuador está como está, porque se ha manejado en función de los caprichos de los dueños de los partidos. El cambio tiene que ser general. No puede ser posible que sigamos pagando nuestros impuestos para pagarle el sueldo a 137 vagos que van a la asamblea a pelearse entre ellos y hacer absolutamente nada. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene que haber una reforma, Víctor Hugo. Claro, si no hay la función legislativa en el país. No, nadie está hablando que no haya. Ya. Lo que yo propongo Sí. es que los que lleguen Los no próximos candidatos no de lleguen por un políticos. sueldo,
Ya. lleguen por una dieta, por gestión de éxito, Ya. ni siquiera por asistencia. Porque va a salir como sale la señora Yori. No, si nosotros hacemos una estupenda gestión, venimos todos los días. Sí. Eso es como cuando yo le decía a mi papá, papá, me está yendo perfecto en la escuela. Voy todos los días y al final del año me comía 6 supletorios. A propósito de la opinión anterior. Pero si sacaba buena nota en el supletorio, podía ser uno de los Por mejores. Claro, por uno de eso, los mejores. ahí sí me Y se cargaba han el dado hombro, casos. claro. Vamos, mijo. Ey, traiga leche, papa, Claro. cebolla, Vean, pollo, cangrejo. Se lo doy firmado. A Tal cual. propósito de la opinión y estar al cambio, y me parece que esto ha afectado a Latinoamérica. Hoy por hoy, para el próximo domingo, las elecciones en Colombia, el candidato que ha ofrecido en el discurso un cambio radical, ¿verdad?, a los políticos tradicionales, está encabezando la aceptación del pueblo colombiano. Incluso en España ya se empezó a sufragar y podemos manifestar, porque ya sufragaron los hermanos colombianos allí en España, que de acuerdo a los datos preliminares, Petro estaría en primer lugar. Cuidado, ¿Por qué ese cambio? cuidado, porque evidentemente estos cambios que muchas veces son, desde mi visión, me hago cargo, son errores, ya justamente vienen por excesos y abusos de quienes están siendo poder o quienes se han mantenido en el poder. ¿Ya? Y por eso es que, y lo hemos visto en Ecuador. Podríamos responsabilizar al señor Uribe de este giro que se dan los... Yo creo que colombianos. yo creo que en este caso los abusos de la tendencia que ha sido poder generan que la gente vaya por el voto por cualquiera menos por este. Entonces, ahora, cuidado a los amigos colombianos, por querer un cambio en su país, terminan cambiando de país, que le pasó a los venezolanos. ¿Ya? Ellos querían un cambio con el señor Chávez y terminaron cambiando de país. Y ahora están por todos lados. Pero sí hay la necesidad de observar un poco más. Porque veo analistas que hablan y escriben con su corazoncito, con su están en su derecho porque son seres humanos. Correcto. Y he escuchado a otros que están pendientes algunas cosas. No se asombren que haya un outsider. Incluso hablan de un amigo el doctor Raúl Aguirre, una tercera opción. Ajá. Él es del grupo de Donald Trump y todo ese. ¿Ah, más o sí? menos. ¿Ah, Un sí? empresario inmobiliario allá Inmobiliario. que puede patear el tablero. Ojalá. Veamos, porque hasta el día de ayer se ha incrementado, pero la pugna sería entre él y Fico. Y Fico. ¿Cuál de los dos pasaría Pasaría, a la sí. segunda Por ahí vuelta? así, Porque ¿no? en primer lugar Lo de Petro me dicen es Sí. Yo apostaría por el outsider. ¿Ya? Por Porque, Hernández. claro, porque seguramente el outsider es el que va a entusiasmar al electorado, porque Fico representa más de lo mismo, de lo claro. cual la gente ya está cansada. Y los efectos de cuando la gente se cansa No es por gusto. Es que no es por gusto, son justificadas, es que terminamos eligiendo el otro extremo, y por lo general los extremos no son buenos. Claro, el señor Fico dijo ayer que él no está, o sea, es una alianza de los partidos de derecha que Partidos apoyan, y entre tradicionales. ellos está Centro Democrático, que es el partido del señor Uribe. Dice, me apoya Centro Democrático, pero No, yo no soy parte de ese no esquema. soy parte de ese grupo del señor Uribe. Se sumaron a mi candidato. O sea, Ya él imagínense. trata de abrirse por el crecimiento que hoy tiene el candidato del sector inmobiliario, el señor Hernández, ¿sí? que podría incluso causar la sorpresa. doña Ingrid Betancourt. desiste para apoyarlo a Para él. parece. apoyarlo a él, claro. Más o menos, para su análisis, José, José, Bueno, Alguera Campodónico. la política es tender puentes, claro. es conciliar y justamente volviendo a nuestro escenario, quizás eso es lo que le ha faltado a este gobierno, que ha tenido un pésimo manejo político, no ha sabido conciliar, ha abierto muchos frentes, siendo débil en la asamblea, no tiene Con apenas gobernabilidad, 12 legisladores, no le claro. pasan ni una sola ley, no se la van a pasar y de paso tiene el cinismo de decir que todo está perfecto. O no ha tenido un número Pero, a 10 ver, que ¿qué negocie, sucedería? un buen número 10 que Exactamente, negocie. un buen no ha tenido. político, un ¿Qué buen sucedería? ministro de gobierno. 18 asambleístas del Partido Social Cristiano, porque con ellos fueron la alianza. Social Cristiano 18 y 12 de Creo, 30 legisladores. No le pasaba igual ningún proyecto. Pero es que como acaba de decir Roberto,
le faltó un número 10. No, Raúl. Raúl, perdón, le faltó un número 10 porque ni siquiera Monge, que en paz descanse, que era amigo mío, era el número 10 porque, vea usted, hagamos un análisis frío del manejo político de este gobierno. Le faltó tiempo a un buen amigo como el que usted cita, el economista César Monge. Le faltó tiempo, pienso. Quizás. Ahí no podemos medirlo. Tiempo, exacto, no lo podríamos medir, es injusto medirlo. Pero analicemos políticamente cómo se manejó el gobierno desde el día 1. ¿Ustedes alguna vez jugaron este juego que se llama el Monopolio? Claro. Obvio. Ya, se ha visto que usted sale de Go y siempre pasa por Go, ¿no? ¿Verdad? Claro. Ya. Este gobierno se peleó con uno de los líderes de esta ciudad porque no quería hacer un pacto con UNES. No, me abro porque entonces tengo que hacer el pacto con UNES y yo no voy a acceder a esto jamás. Apostó a los señores de Pachacútec que tienen una particularidad. Ellos tienen su propia agenda y les importa un pito el resto, hermano. Ellos solamente son ellos. Perdieron todo un año donde no tuvieron mayoría para volver otra vez a Go y terminar pactando con UNES. Entonces perdiste todo un año de gobierno. No supieron valorar la oportunidad de los señores de No tuvieron Pachacútec. manejo político. Pachacútec no le interesa nada más que ellos. Pachacútec no le interesa nada más que mantener sus cotas de poder. Pero era la oportunidad de que los indígenas finalmente tengan un espacio. Pero los indígenas están muy maduros todavía Pero para también, hacer política. a ver, En Pachacútec. ¿cuál es la proclama de UNES? De UNES. Todo público, nada privado. ¿Y cuál es la propuesta del señor Lazo? También nosotros no fuimos responsables saber que se requiere de un porcentaje mayoritario, porque en la asamblea se requiere de números. ¿Qué número de legisladores tiene usted para que pase una propuesta? ¿No es cierto? Entonces, todo el mundo conocía qué busca un político que ha estado siempre en el sector privado y en el área financiera. Va a preferir cualquier propuesta privada. Lo que ahora han planteado, por ejemplo, el sistema vial va a ser concesionado. Ya hay reacciones por parte de UNES. ¿Sí? Dicen. Entonces, nunca iba a pasar, por más acercamiento que se hubiese dado entre UNES Social Cristiano y Creo. Entonces, esto podemos pasar. Entonces, Víctor Hugo, volvamos al inicio de nuestra entrevista. Al percibir todo esto, llame a muerte cruzada, aprovechando la efervescencia de la gente que lo votó, y apueste, mándelos a la casa y apueste a una nueva elección de presidente y de asambleístas, a llevar una mayoría y a poder tener gobernabilidad en función de su línea política. Es que hoy en día queda descartada porque sabe que si va a muerte cruzada no gana ni en su casa, pues. Sí, pues. A ver. Ganaría el candidato de Correa. Y gana la oposición, que es fatídica para este país. Queremos agradecerle, José Alvear Campodónico, analista político, pero hay una cosa que Víctor Hugo no dijo. UNES fue gobierno y ya le he sacado documentos probatorios en donde en el 2014-15 hasta los decretos están allí establecidos cómo pusieron en vigor las APP. Claro, maestro. Entonces las cosas hay que decirlas. Sí, pero en cambio se opone pues radicalmente. No me gusta esto, pero lo hago. Lógico. ¿Quiénes quisieron privatizar? Ya le he dicho desde cuándo están desde el 2014 se quiso vender el Banco del Pacífico. ¿El caso es que están inventando el agua tibia con las APP? No. Pero ¿por qué podían hacer ellos? ¿Cuántos legisladores? ¿A quién tenía que consultarle? A él mismo, ¿no es cierto? O sea, que dispongo que esto pase en la asamblea. ¿Qué hacían los 100 asambleístas? Tenían que hacerlo. Bien, revisen. Sí. Revisen. La idea de, y ahora todo el mundo se le carga a Lazo. ¿Quién era ministro en ese entonces? Lazo. La iniciativa de vender el Banco del Pacífico no nace con Guillermo Lazo. Siempre lo dijo. En el 2014 con Rafael Correa. El presidente Correa lo decía. Oiga, ¿quién estaba de ministro? El señor Solís, Walter Solís. Vean, revisen. Aquí no estamos inventando nada. Gracias por esta visita. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a los radioescuchas. Apostemos por un cambio que es viable y si me permiten, por favor, a las personas que me quieran seguir en redes, en Twitter, @JRAlvearC. Despacito. Twitter, José R. Alvear C e Instagram, José R. Alvear C. Usted es ese outsider que podría llegar en las próximas elecciones. Usted tiene experiencia, usted fue presidente de un Frente de Juventudes cuando era jovencito. Todos somos políticos, desde Jesús, que fue el primer político revolucionario humanista.
Ya veremos a dónde nos lleva la vida. José Alviar Campodónico, lo han escuchado aquí, el análisis de la coyuntura política en el país. Somos Radio Morena, radio tradicional, radio que se escucha de frontera a frontera. Morena, siempre la primera. El siguiente es